vamos a tener, ¿no? Y estos cambios se van a ver reflejados en toda la esfera social, ¿verdad? En la política, en la economía, en la cultura, en todo se va a ver esos constantes cambios. Y por eso quise llamarlo en tiempos de cambio, porque directa o indirectamente estos cambios políticos sociales responden, para bien o para mal, ¿no? Pero responden a esos cambios que se están dando por pasar ahora la soberanía de España a Estados Unidos. En la política, por ejemplo, esto es mucho más complicado, mi gente, ¿no? Pero como estamos aquí, ¿verdad? Tratando de hacer, tocarlo de recibo. Pues la política, por ejemplo, el Partido Liberal. ¿Te puedo poner esto? Muy bien, sí, me siento mejor. En la política, el Partido Liberal. ¿No vemos bien aquí? No, ya lo apagué. Ahora. ¿Dónde es que está el cursor? No, y para apuntar. En el medio. Disculpe. Bueno, el Partido Liberal Fusionista, que era un partido en tiempos de España, pasó al Partido Federal y luego fue cambiando al Partido Unido. Esto es más complicado, ¿no? Pero dejándolo sencillo. Asimismo, el Partido Ortodoxo cambió al Partido Republicano. Una vez, ¿verdad? En tiempos de España, en tiempos de Estados Unidos. Tiempos de España, tiempos de Estados Unidos. El Partido Unión es lo más que me voy a concentrar en este momento, porque el Partido Unión se llama Unión, porque está buscando la unión de todos los puertorriqueños. O sea, es una sola voz llevar todos los intereses, ¿verdad?, de Puerto Rico para Estados Unidos y así poder alcanzar ciertos acuerdos, entre ellos autogobierno, que era principalmente lo que se buscaba. Y en la economía, por ejemplo, la industria del café pasó a la industria del azúcar, que en el caso de Arecibo esto es bien importante, ¿no? Porque en Arecibo, pues entonces se estableció la central Cambalache y otras centrales de suma importancia que fueron creando una conciencia mucho más rápido que otros municipios en cuanto a la lucha obrera. Dándole pastor aquí, el Partido Unión de hecho se funda en 1904. Ya para 1910 había muchas divisiones del Partido Unión, que desde el mismo 4 hubo, ¿no? ¿Y por qué eran estas divisiones? Pues usualmente al comienzo comenzaron como divisiones personalistas, ¿no? Había un alcalde, la gente no estaba de acuerdo con ese alcalde, dentro del mismo Partido Unión, iba a primaria, como quiera el alcalde ganaba, le decían que era un cacique, empezaba el otro pues iba a hacer el propio partido, entonces se enchismaba y todo, usted sabe cómo es la dinámica, ¿no? Pero en la época es más interesante porque estos partidos independientes eran sumamente peligrosos, no es como hoy día, porque hoy hay más una partidocracia y por ende, pues no importa qué suceda, ¿verdad? Pues por el bipartidismo que hay, pues la gente pues se mueve por el partido. Si Enrique se hubiese regresado como partido y hace un partido independiente, probablemente va a perder las elecciones. Digo, si se tira algo por el quizás también, pero entiende la dinámica, ¿no? En la época se llama el caudillo, no tanto el partido va a venir luego más con Luis Muñoz Marín, que entonces va a hacer este switch entre partido y cacique, que es lo mismo, entonces, pues eso es más complicaciones después. Pero antes se decía el caudillo, entonces por eso en la época había muchos partidos independientes que ganaban las elecciones, cosa que hoy no sucede, ¿no? La última vez que sucedió fue en el 88, que ustedes recordarán el ejemplo en Cabo Rojo. Pero antes de eso, la última vez que sucedió fue en el 14, ¿no? Que sucedió varias veces en el 14 y sucedió varias veces en el 10, ¿no? Porque antes de las elecciones de alcalde eran 6, 10, 14. No es como ahora, que ahora es 20, 24, que sigue por ahí. Ahora bien, en la época se creó un partido demócrata que ya viene desde el 4, que es una disidencia del Partido Unión, y que hacer frente a Manuel Penávila, que era el alcalde de Arecibo, y ellos en su mayoría eran profesionales. O sea que aquí también vemos unas divisiones, ¿verdad? De clase social y cómo se movían, cuáles eran las relaciones y las solidaridades. Pero tienen que ser de trabajadores. Es así que ellos deciden unirse al Partido Obrero Insular de la época y eventualmente se unen también al Partido Republicano, localmente hablando. Estos partidos son locales, el Partido Obrero Insular también. En la época no había un partido obrero nacional, estaba para cada municipio, tenía que hacer su propio partido obrero el que quisiera, ¿no? Antes de eso sí existía un partido obrero nacional para 1906,
que se hizo, y después la Federación Libre de Trabajadores también corrió como un partido a nivel nacional, pero no viene el caso. Pero para esta época, el Partido Obrero Nacional depende, si tú tenías los electores para inscribir tu partido, tú hacías tu propio Partido Obrero. Entonces, para poder hacerle frente al Partido Unión, que era un partido de masa, ¿no? Sumamente grande, sumamente poderoso, porque eso mismo, yo buscaba la unión de todos los puertorriqueños, o sea que ellos no discriminaban en cuanto a ideología, ¿no? Tú puedes haber estadista, estadista, independentista, el que sea, podía hacer parte del Partido Unión. Ahora bien, ellos se unen, el Partido Obrero y el Partido Demócrata, para enfrentarse al Partido Unión y al líder, Manuel Pérez Ávila, que va a ser el alcalde para esa época. Eventualmente pierden, pero entonces están las bases, ¿verdad?, de la coalición y la alianza que va a haber en muchos municipios y luego a nivel nacional, ¿verdad? Pero esta es la base, ¿verdad? Nada de la noche a la mañana, todo un proceso. Sabemos que ya para el 24 se hace una alianza a nivel nacional, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Unión se unen, y en otro lado también una disidencia del Partido Republicano y el Partido Socialista también se unen. Por eso en los años 20 y en los años 30, ¿verdad?, la famosa alianza contra la coalición. Pero para aquí tenemos la semilla, ¿no? Gana el Partido Unión, pero aún así había descontento cada vez en contra de la maquinaria del Partido Unión, ¿no? Y de estos líderes del Partido Unión. El Partido Demócrata se consideraba unionista, pero aún así había malestar con estos líderes que se habían mantenido en el Partido Unionista. Aquí podemos ver una caricatura de la época, cómo están perdiendo terreno, ¿ves?, los miembros del distrito de Arecibo, entre ellos la mayoría aquí son Esperable, que es el alcalde de Arecibo, Brusi, que es el juez de Arecibo, el del distrito de Arecibo, ¿no? Y ante los jueces, tú la escogías electoralmente, ¿no? Eran parte también eran políticos directamente. O sea, como aquí el Partido Republicano y el Partido Socialista están, ¿verdad?, quitándole terreno al Partido Obrero, al Partido Unión. O sea que desde el 12, esta caricatura es de 1912, desde el 12 ya se está identificando cómo el Partido Obrero estaba creciendo y cómo, o en general la oposición, y cómo el Partido Unión estaba decayendo, por lo menos localmente. Recuerden, para todo esto, nacionalmente el Partido Unión sigue arrasando las elecciones. El Partido Unión ganó desde el 4 hasta el 28, ¿no? Muy bien, ya para el 14, perdón, que son las elecciones por alcalde nuevamente, hubo otra división del Partido Unión, hubo otra en 1912, pero no quise recogerla, porque el punto es que sepan que está constantemente dividido. Por esta división amerita ser reseñada, porque entre Manuel Pérez Ávila y Francisco Susoni, que es el que bien lo conoce, ¿no? Finalmente, Susoni es que finalmente puede sacar a Avilés en una primaria, lo saca de la presidencia del Partido Unión, y a la larga también lo saca de la candidatura para volver a lanzarse como alcalde por el Partido Unión de Arecibo. Si tú ganabas ser candidato del Partido Unión, ya por default ibas a ser alcalde, ¿no? O sea, y así alcalde de muchos municipios, ¿no? Así que Francisco Susoni le hace frente a Manuel Pérez Avilés, y pues ya Manuel Pérez Avilés, como tenía la reputación de ser un cacique, era usualmente lo que se le decía, y también ya había perdido votos en el 10, había ganado, pero había disminuido grandemente sus votos, pero ya estaban diciendo que era un candidato también debilitado, o sea, un cacique debilitado. Interesantemente, los demócratas, una vez sacan, porque Manuel Pérez Avilés naturalmente se molestó con el partido, hizo su propio partido independiente, que se va a llamar Mayoría Unionista. Y entonces ahí los demócratas, que estaban divididos anteriormente, regresan al Partido Unión, porque ya no está Pérez Avilés, ya no está el cacique. Y entonces hay el enfrentamiento entre los partidos y los demócratas contra la Mayoría Unionista, que es el partido de Manuel Pérez Avilés. Aquí vemos, por ejemplo, ambos partidos, el Partido Unión y la Mayoría Unionista de Manuel Pérez Avilés, que se considera también unionista, es un partido independiente local, pero a nivel nacional sigue votando por los candidatos a nivel nacional, ¿no? Y ellos le llaman a su comité, ¿verdad?, el club, le llaman los dos Muñoz Rivera. Esta es una caricatura de la época, la Manuel Pérez Avilés y la Manuel Susoni. Y los dos peleándose por el Muñoz Rivera, porque todos eran solidarios y todavía tenían como cabeza a Muñoz Rivera, ¿verdad? Aunque tú hicieras tu propio partido independiente, porque la pugna se entendía que era local, no era nacional. Y entonces ambos le pusieron a su local Muñoz Rivera, ¿no? Y ahí todo, que era representar eso.
Peor aún, más complicado con Muñoz Rivera porque en el periódico se ha reseñado que le invitaron para el mismo día, obviamente eso no es casualidad, le invitaron para el mismo día, entonces Muñoz Rivera no sabía decidirse para cuál iba, porque ambos eran leales a él, ¿no? Eventualmente decidió que no iba para ninguno, para que no hubiese pelea. Cuando se funda la mayoría unionista, la mayoría unionista entonces se define de esta manera, ¿no? El de la mayoría unionista era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como principio de nacionalidad. Ahí estamos hablando ahorita que se utilizaba mucho el término pueblo y de vez en cuando patria, nacionalidad casi nunca se usa, ¿no? Hablar de la nación, eso se debe usar más después de la ley de 17 y 18. Pero para este época no se utiliza así, que esto es interesante, que veamos aquí que se utiliza de alguna manera la nacionalidad. Y no acepta la tutela de los exóticos como la aceptan aquí los exóticos, o sea que ya tenemos aquí unas connotaciones nacionales relativamente fuertes. Exóticos como la aceptan los republicanos y los socialistas. Los exóticos naturalmente es Estados Unidos, ¿no? Por estimar que lo que tiene con Puerto Rico la nación americana es un principio de imperialismo, no queriendo reconocer nuestra capacidad para el gobierno propio, única aspiración de los puertorriqueños encarnada en la plataforma del Gran Partido Unión de Puerto Rico, definida gallardamente por nuestro hombre y por la mayoría unionista. Vuelvo y repito, este nacional casi nunca se repite, esta idea, estos debates ideológicos casi nunca están reseñados localmente. Esto solamente es la cúpula, ¿verdad? Matías Cintrón, Muñoz Rivera, Luis Torres. Entonces digo, ellos son los que usualmente hablan sobre nuestra condición colonial. Los otros localmente no se habla mucho de eso, ¿no? Se habla de lo que le interesa a la gente, ¿no? Pues el trabajo, cuál va a ser la nueva industria, en qué se va a invertir el dinero, localmente, eso es lo más que se habla, porque eso es lo que le llega. O sea que agresivo en ese sentido no es la norma, es la excepción. El Partido Obrero, en el 1914, ¿verdad? Corre paralelo, ¿verdad? En contra de los unionistas, mayoría unionista. O sea que tenemos el Partido Unión se divide entre mayoría unionista y lo que se llama el Partido Unión, y entonces por el lado viene el Partido Obrero, que poco a poco estaba ganando, ¿verdad? Como dije ahorita, por la conciencia que se estableció, porque desde un principio las entradas obreras fueron sumamente fuertes, o sea que se fue creando esta conciencia, contrario a otros lugares. De hecho, aquí tengo una cita de que un trabajador obrero que trabajaba, del Partido Obrero que trabajaba en la central Cambalache, viene un unionista que era el capataz y le dice: retírese del trabajo porque usted no es unionista. A los socialistas que le den trabajo, el que quiera trabajar aquí tiene que ser unionista, ¿no? O sea, quedan ahí las dinámicas políticas que se traducían socialmente, ¿no? En la época. Y como estaba ese malestar entre ya los unionistas reconociendo, que antes no era así, pero ya los unionistas reconociendo el poder que está adquiriendo el Partido Obrero. Finalmente hay que ganar el Partido Obrero para 3.000 votos, ¿verdad? Porque el Partido Unión se dividió, ¿no? Ahí vemos, si sumamos esto, quedaron dos unionistas, hubiesen ganado. Pero usualmente pasa eso, ¿no? Cuando gana un partido usualmente nuevo, es porque el otro se dividió y después ahí cogen fuerza y entonces así, ¿verdad? Si pasa con el Partido Nuevo Progresista, así ocurrió de alguna manera también con el Partido Popular Democrático cuando comenzaron. Para 1915, esto fue para el 14, para el 15 entonces se funda nacionalmente el Partido Socialista, usando como pie forzado la victoria de Arecibo, pero también una huelga agrícola que comenzó a principios de los primeros meses de 1915. Entonces ahí en Santa Iglesia Pantin y otros hacen el Partido Socialista ahora a nivel nacional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahora el Partido Obrero que había ganado en Arecibo ya se desligan los líderes del Partido Obrero, los electores se desligan del Partido Obrero para unirse al Partido Socialista, porque era un partido ahora para nacional, ¿no? Y ese dato es importante porque va a crear unos tecnicismos ahorita. Ahora bien, ese primer año del Partido Obrero fue sumamente difícil. Por muchas razones, aquí va a dar una que es la principal, pero yo tuve un problema con el Partido Obrero tuvo un problema con los republicanos, porque ya han hecho una alianza también con los republicanos, y después cuando ganaron tenían que repartirse los trabajos del bizcocho, ¿no? Y entonces están pensados, porque que si los socialistas tuvieron más empleo para sus electores que para los republicanos, para nosotros les ayudamos a ganar y toda esa dinámica, ¿no? Pero lo más importante fue para esta época, el caso de Mr. Esto era
director de escuela estadounidense, que entonces en la escuela superior de Arecibo viene un estudiante dice que se le perdió el reloj. Y entonces vino Mr. Dresser y empezó a verificar a todo el estudiante, le quitó zapatos, medias y corset a las niñas. O sea que esto fue sumamente fuerte para aquella época. Y después, no solamente porque la autoridad hizo eso a las niñas, sino porque era estadounidense. Entonces ya tenemos unas dinámicas aquí, ¿no? Son parte de todos estos cambios, de todas estas perspectivas que se están desarrollando, y las relaciones dinámicas se están desarrollando en esta primera década. Por eso en la época lo trataron como un ultraje incalificable, los padres cuando se enteraron, ¿no? Todo por un reloj que de hecho apareció después por la tarde, que el hermano dijo que en verdad lo había escondido, ¿no? Así que entonces estableció como un ultraje incalificable realizado por un rubio. O sea que establecer un rubio, ya vemos la connotación, ¿verdad? De alguna manera racista. La palabra violenta, entre comillas, esta es una respuesta, ¿no?, a este ultraje incalificable de parte del gobierno. La palabra violenta empleada contra el señor S no tiene ninguna justificación. Puede juzgarse, hasta qué punto llegó la exageración injustificada de lo ocurrido, por la exageración del odio de raza que se hizo por medio de un sueldo, que era el sueldo, ¿verdad? Era el flyer que se estableció, que era un ultraje incalificable. El odio de raza va a ser su defensa del gobierno de que no pasó nada y que todo esto se está desproporcionando, ¿no? Simplemente porque hay un odio contra Estados Unidos, el estadounidense. Se desarrolló una huelga estudiantil que se extendió por casi 2 meses, ¿no? Los estudiantes naturalmente dejaron de ir a la escuela, los padres no los enviaron. Y hubo una manifestación, depende de que usted le pregunte, ¿verdad? Porque usted depende la fuente, uno de puertorriqueños también usted exagerar, ¿no? Pero he visto casos que dicen que hubo hasta 2.000 personas, y otros hubo hasta 4.000 personas en algunas manifestaciones, ¿no? Que para hacer una huelga estudiantil, pues mucha gente, especialmente en aquella época. Durante todo este proceso, empezó a renunciar como medida de solidaridad, pero también por presiones políticas y sociales, porque entonces Enrique Landrón había sido maestro de escuela. El alcalde Enrique Landrón fue el que representaba el Partido Obrero, que había recién ganado las elecciones, y él había sido maestro de escuela. Entonces decía, pero ¿qué tienes que decir tú? Porque no solamente era el alcalde de Arecibo, no solamente era el alcalde de Arecibo, sino que él había sido maestro, o sea que él estaba empapado de todas las dinámicas que ocurrían en la época. También recuerden, no lo saben probablemente, la junta escolar, una junta municipal, que es la que corría, antes tú escogías los líderes, ¿verdad? Y también electoralmente era el cargo político, tú escogías quién iba a ser director de esa junta municipal. Y esa junta municipal escolar que pertenecía al municipio, escogía muchas veces los maestros, ¿no? También dividían también cuando le daban el presupuesto de arriba, establecían para dónde iba el presupuesto. O sea que era importante que también esto se presta para otras cosas. Va a haber luego varios municipios, que sí también ocurrió lo mismo, como iban de maestros y se le acercaban, vota por mi partido, porque yo soy el que tengo el control de la junta escolar, y si no, pues cuando yo gane, pues te salto de ser maestro, ¿no? Y eso pasó mucho en la época. De alguna manera eso pasará hoy día, ¿verdad? Quizá indirectamente, pero... pues entonces Enrique Landrón renunció, luego renunció el presidente de la Junta Escolar, Ángel Matei, y 6 de los 8 miembros del Consejo Municipal, que es como una asamblea municipal que existía en la época. O sea que esto fue algo sumamente proporcional, que más bien se salía de la proporción. Algunos pensaban un pequeño que no iba a salir, no porque no meritaba que se saliera, ¿verdad? Sino que no se pensaba que iba a llegar a eso, ¿no? ¿Para qué estábamos ahí? Esto fue para 1915. O sea que ellos ganaron el 14. Ellos ganaron en noviembre del 14. Y empezaron a correr el municipio en enero del 15. Y ya para noviembre del 15 ya estaba ocurriendo todo esto. Para el Partido Obrero, que era la primera vez que ganaba un partido socialista en Puerto Rico y que se tenía que aprobar. Y entonces entró todo este revuelo, ¿no? A renunciar Enrique Landrón, aquí entra otro debate. Ahora el Partido Unionista quiere la alcaldía. Y es por lo que yo dije al principio. ¿Por qué? Porque el Partido Obrero ya no existía. Ahora existía el Partido Socialista.
Y el Partido Unionista decía, no, recuerden que las posiciones, una vez se retira la persona, renuncia, es del partido, que eso vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Le pertenece al partido. O sea, pero el Partido Obrero no está, lo que está el Partido Socialista. No entendido, porque el que había ganado había sido el Partido Obrero, el Partido Socialista, porque el Partido Socialista se hizo nacionalmente luego. ¿Quién quedó segundo en las elecciones? Pues convenientemente el Partido Unión. Así que el Partido Unión dijo, no, pues nosotros tenemos que ser los alcaldes. Estuvimos funcionando ahí también 2 veces más, enviando cartas para el gobernador. Y finalmente se escoge a Manuel Viña, que primero era el Partido Unión, 10 años antes de esto, luego estuvo en el Partido Obrero y se había convertido en 1915 en parte del Consejo, luego presidente del Consejo Municipal del Partido Obrero. Pero había renunciado unos meses antes de todo este revolú, ¿no? Y se había luego desligado del Partido Obrero y había también reconocido, ¿verdad? Había endosado nuevamente el Partido Unión. O sea que él era como un obrero que estaba descontento de cómo había corrido la dinámica una vez se había ganado las elecciones. Así que el gobernador escogió a Manuel Viña como alcalde, porque decía que no era ni unionista ni socialista, ¿no? Y aunque antes de que lo nombrara alcalde ha dicho que endosaba el Partido Unión, luego cuando le dio al alcalde dice que era independiente. Y así que, todo parece ser que el gobernador lo puso por eso mismo. Digo, mira, pues aquí en la llega, nos vamos a poner esta persona que se supone que esté feliz con él, porque estuvo militando en la Obrero y en la Unión, ¿no? ¿Qué pasa? Para el 18, él renuncia, ¿no? Se retira, dice que está cansado, quiere establecer una farmacia, un revuelo. Pero nada, pero viene el 18, otra vez viene la pelea, ¿quién debe ser alcalde? ¿No? Y ahí es que establecen a Manuel Ledesma, que era el Partido Unión. O sea que finalmente el Partido Unión pudo poner a alguien directamente de su partido, ¿no? A la cañona, ¿no? Pero el Partido Unión tenía mucho poder porque ellos tenían la mayoría de líderes políticos a nivel, ya para esta época existía el Senado y la Cámara de Representantes siempre tenía mayoría unionista. Así que con Manuel Ledesma, que de hecho había corrido en el Partido Demócrata, odiaba a Manuel Pérez Ávila, que era el alcalde anterior, y luego regresó al Partido Unión, que lo trajo Susoni y trajo a Manuel Ledesma. Y aquí pues, Ledesma coge el Partido Unión, ya para el 19, esto fue para el 18, ya para el 19, es bajo Ledesma, que ya lo mencionó el profesor Mora, es bajo Ledesma que entonces se establece la Estatua de la Libertad. Así que, y para esta época yo puse liberal y conservador, hay que cogerlo suave, pero para esta época, pues Ledesma se puede considerar liberal porque era el que quería los cambios, ¿no? Era el que seguía la modernidad, ¿no? No la tradición como Manuel Pérez Ávila, que decía, no le tenemos sirviendo de soplapote, Estados Unidos, ¿verdad? Hay que proteger la tradición, pues eso se puede considerar algo más conservador. Y en esa época Manuel Ledesma pues era más liberal, por aquí él quería todos estos cambios y pues, no es casualidad que también bajo su administración, aunque no fue él directamente por eso, pero bajo su administración fue que se hizo la Estatua de Libertad en Arecibo. Pues nada, eso es. Muchas gracias. Gracias por la complejidad política, ¿verdad? Como viene trascendiendo de tantos años, ¿verdad? Sabemos de dónde viene todo eso. Gracias, que tenemos muy bien. Ok, nuestro tercer panelista. Muy bien. Por aquí lo tengo. Muy bien. Nuestro tercer panelista, el doctor Luis Alberto Lugo Amador, realizó estudios en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras y Mayagüez. También el doctor Lugo obtuvo su doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad de Complutense en Madrid, en España, para el año 2000. Y desde el 2010 trabaja como catedrático auxiliar en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Calle. En adición, ha publicado varios libros, entre ellos
Rastros de Imperio, Los Comerciantes Españoles de San Juan, en 2007, El País Más Feliz del Mundo, en el 2013, de Hijos de Sem, ¿no? Y La Breve Historia de los Árabes, en el 2016. Actualmente se encuentra redactando, escribiendo un libro sobre la historia de África. Con ustedes, el doctor Luis Alberto Lugo Amado. Bueno, ¿se escuchan? Gracias a todos por estar aquí y sobre todo gracias a Daniel Mora, antiguo discípulo, ¿verdad? Ahora convertido en todo un profesor, que es el que me invitó a dar ¿verdad? Esta conferencia. Y también, ¿no? Una felicitación a Edgardo Ramírez por su excelente exposición. Él habló a nivel de Arecibo, yo voy a hablar un poquito a nivel internacional, aunque terminaré en Arecibo, obviamente con la Estatua de la Libertad, pero voy a ofrecer un panorama más, digamos, mundial, que conlleva pues hablar de la estatua, de lo que representa la estatua y de las cosas que estaban pasando a nivel político en esa época. Bueno, la Estatua de la Libertad, cuyo verdadero nombre es La Libertad Iluminando al Mundo, es, como sabemos, uno de los símbolos más famosos de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos. La colosal estatua de casi 100 metros se inspira parcialmente en otras figuras femeninas que se utilizaron para personificar a los Estados Unidos de América. Una de ellas se conoce como Columbia, en honor a Columbus, es decir, a Cristóbal Colón, quien solía ser representada con atuendos clásicos, a veces decorados con las barras y las estrellas de la bandera estadounidense. Otra personificación femenina de ese país, que fue muy popular, especialmente durante el siglo XIX, fue la diosa romana Libertas, que era la encarnación de la libertad y que había sido muy venerada por los esclavos emancipados en el Imperio Romano. De hecho, la Libertas era representada con una túnica romana y con un sombrero de fieltro puntiagudo conocido como píleo o gorro frigio, asociado a los esclavos manumitidos, es decir, a aquellos que habían adquirido su libertad. Ambas figuras, tanto Columbia como Libertas, figuras alegóricas, influyeron sobre el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi a la hora de diseñar su obra más conocida, ¿verdad? Pues la Estatua de la Libertad de Nueva York. Sin embargo, estas influencias no eran puramente artísticas o estéticas. El escultor quería subrayar la idea de la libertad, pero a la vez quería asociar esa idea con el republicanismo. Se trataba de un mensaje de alto contenido político. El único régimen verdaderamente capaz de garantizar las libertades ciudadanas era el sistema republicano de gobierno, adoptado por Estados Unidos en 1783, luego de la Guerra de Independencia, y adoptado por Francia en 1871, luego de la caída de la monarquía de Napoleón III, tras su derrota en la Guerra Franco-Prusiana. La Estatua de la Libertad no solo buscaba celebrar el concepto abstracto de la libertad y conmemorar la amistad franco-estadounidense, sino también exaltar el valor del republicanismo. En un momento en el que la joven República Francesa recibía ataques por parte de los sectores monárquicos locales, legitimistas, orleanistas y bonapartistas, respaldados por importantes oficiales militares. Asimismo, Francia se encontraba rodeada de estados monárquicos como Alemania, el Reino Unido, Italia y España, y esto hizo que el país se encontrase aislado diplomáticamente, al menos hasta 1894, cuando comenzó el acercamiento a Rusia. Uno de los alegatos de los monárquicos franceses era precisamente que la restauración de la monarquía le permitiría a Francia una posición de mayor fuerza en el contexto de la diplomacia europea. Pero los defensores de la república eran tenaces y estaban dispuestos a defender el modelo republicano del modo que fuese. En el caso de Bartholdi,
la idea de construir una gran estatua de la libertad y obsequiarla a la otra gran república del mundo era un modo de manifestar su adhesión al sistema en una coyuntura particularmente difícil. De este modo, puede decirse que en Francia el simbolismo del monumento era mucho más político que en Estados Unidos. Es decir, que mientras que en Estados Unidos la estatua quedaba asociada a las libertades tradicionales de la nación y a los inmigrantes que entraban por el puerto de Nueva York en busca de libertad y de las oportunidades que no podían encontrar en sus países de origen, pues en Francia y en otras naciones europeas se trataba de un símbolo eminentemente republicano y como tal un ícono que podía interpretarse como subversivo, revolucionario y radical desde la perspectiva de los sectores más conservadores. En la medida en que la imagen de la Estatua de la Libertad quedó asociada a conceptos republicanos, revolucionarios y radicales, comenzó a ser utilizada en Europa por algunos de los grupos que buscaban retar el establishment político-económico. Por ejemplo, ciertos sindicatos de orientación radical que buscaban presionar para obtener reformas que mejorasen las condiciones de vida de sus miembros y en algunos casos luchar para subvertir el sistema imperante en sus países. La libertad era, junto con la igualdad, precisamente uno de los conceptos más reivindicados por estos grupos, y para ello echaron mano de todo aquello que pudiera servir como representación del mismo, incluyendo la adopción de himnos revolucionarios como la Marsellesa y la Internacional, así como una serie de alegorías que incluían distintas versiones de la Dama de la Libertad. Estas prácticas no se limitaron a Europa, sino que fueron exportadas a países donde existía un número importante de obreros europeos de tendencias reformistas o radicales, como Argentina, Brasil y Australia. En Estados Unidos, sin embargo, si bien los grupos obreros compartían los mismos ideales de sus contrapartes en Europa y en otras partes del mundo, el uso de la Estatua de la Libertad como símbolo de sus reclamos y de sus posturas en contra del sistema fue mucho más limitado. Esto quizás se debió a que ya para la década de 1890 dicha imagen se había convertido en una representación de la nación misma, teniendo el inconveniente de no ser un símbolo idóneo para quienes querían colocar el internacionalismo por encima del nacionalismo. Dentro del proceso histórico de la lucha obrera, la revolución bolchevique, ocurrida en Rusia en octubre de 1917, representó un importante parteaguas. Como sabemos, muchos movimientos obreros vieron con optimismo el triunfo de Lenin y de los bolcheviques. A partir de entonces comenzó a construirse el primer Estado socialista del mundo y se entendió que los consejos de obreros o soviets contarían con una influencia enorme sobre los asuntos del país hasta el punto de convertirse en el conjunto de estructuras